Muy buenas noches a todas las personas que se han conectado esta noche en este Facebook Live del Colegio de Médicos, una edición más del programa de La Voz Científica. Hoy, pues primero que todo, tenemos que ofrecer las disculpas del caso por haber comenzado un poco tarde. Como ustedes comprenderán, en las calles de San José están colapsadas y tal vez motivados por el Día de la Madre, pues se nos complicó un poco llegar, pero ya aquí estamos. Entonces, bienvenidos a todos y todas las personas que se están conectando. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que creo que puede afectar a una considerable población aquí en el país, y es sobre los mitos y realidades de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que conocemos como EPOC. Para ello me acompaña la doctora Melissa Macís Quesada. Ella es especialista en medicina interna y neumología. Trabaja en el Hospital Calderón Guardia, aquí en San José, a quien le damos la bienvenida. Doctora, bienvenida a esta su casa, el Colegio de Médicos, y a este espacio, La Voz Científica, que lo que buscamos es educar a la población a que conozcan más de las enfermedades que aqueja a la población costarricense. Bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad que es un placer para mí poder estar esta noche con ustedes y poder conversar de esta enfermedad que realmente afecta a muchas personas en nuestro país y quizás poder alertar a la población, a las personas que nos están viendo para que tomen en consideración los síntomas y podamos tener diagnósticos más tempranos para poder dar tratamientos también oportunamente y cambiar un poco la calidad de vida de los pacientes. Perfecto, doctora. Antes de empezar con las consultas, con la conversación, quiero hacer una invitación a todas las personas que nos acompañan hoy a través del Facebook Live a que si tienen dudas, que nos las hagan llegar, ¿verdad? Que las escriban a través del muro del Facebook del Colegio de Médicos, y nosotros pues trataremos de abordarlas. Estoy totalmente seguro que sí, así será. Hoy será una excelente educación a la población. Sí. Doctora, para empezar, cuando hablamos del EPOC, ¿qué es? ¿Qué es el EPOC? Okay. El EPOC, la palabra EPOC en realidad es las iniciales de lo que significa la enfermedad. Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y con eso qué queremos decir? En realidad es una enfermedad que afecta básicamente los bronquios. Los bronquios son los conductos por los cuales viaja el aire. Entonces son, digamos, las carreteras por las cuales el aire viaja hasta llegar a los alvéolos, que es donde el pulmón hace la función de oxigenarse. Entonces, estos bronquios van a estar afectados. Usualmente tenemos algún agente nocivo al cual nos expusimos durante mucho tiempo, que empieza a generar que los bronquios se vayan, por decir así, como engrosando, y que entonces el paso del aire se vea reducido. Esto entonces va a generar que el paciente presente algunos síntomas, que el principal va a ser falta de aire. Pero muchas veces estos agentes nocivos que generan esta afectación en los bronquios también nos van a generar una afectación en el tejido pulmonar como tal. Entonces, realmente el EPOC engloba dos enfermedades, lo que nosotros conocemos como la bronquitis crónica, que es la inflamación de los bronquios, y el enfisema, que el enfisema es cuando hay ya como una destrucción en diferentes grados, dependiendo del tiempo a lo que nos expusimos, que es lo que va a generar como la alteración en el parénquima o en el tejido pulmonar, y que es parte de lo que va a generar los síntomas en los pacientes. Doctora, por ejemplo, cuando hablamos de EPOC, tenemos que diferenciarlo de lo que es el asma, o estamos hablando de lo mismo, son cosas diferentes. ¿Cómo diferenciarlo? Son enfermedades diferentes. Ambas enfermedades van a afectar principalmente los bronquios. Y digamos que ambas enfermedades pueden generar algunos síntomas o pueden compartir algunos síntomas. Clínicamente yo a veces no puedo diferenciar, sobre todo en pacientes mayores de 40 años, si se trata de un EPOC o se trata de un asma. Para eso hay que hacer algunos exámenes de los cuales ahora podemos conversar. Porque en realidad los dos van a generar afectación en el bronquio, hacen que el bronquio se cierre y van a generar entonces que el paciente tenga principalmente falta de aire y tos, que van a ser como los síntomas pivotales. La diferencia es que el asma es una enfermedad que es reversible.
El asma, usualmente, si usted le da tratamiento, los bronquios se abren y la inflamación de los bronquios se puede controlar, mientras que el EPOC es una enfermedad crónica, donde el cambio que hay en el bronquio ya no lo puedo revertir y lamentablemente es una enfermedad que progresa. Pero sí la podemos tratar y sí podemos mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes. Ok, en el EPOC o en el efisema, estamos hablando que esto es un tema lo podemos denominar como un cáncer de pulmón. No, y eso vieras que es como una pregunta frecuente de los pacientes y usualmente se asustan mucho, sobre todo cuando uno les dice el término enfisema, porque entonces piensan inmediatamente que se trata de un cáncer. Pero realmente esto no es un cáncer, es una enfermedad que genera obstrucción o limitación para que el aire pueda entrar y salir de nuestros pulmones, pero es una enfermedad sí crónica que requiere tratamiento en forma crónica, o sea, todos los días, a partir del momento en que se diagnostica, el paciente debe recibir tratamiento, pero no es un cáncer, no es algo que vamos a tener ni que operar, ni que dar quimioterapia, ni ninguna de esas cosas, es otro tipo de enfermedad pulmonar. Doctora, pero como una enfermedad de tanto cuidado, ¿puede llegar a derivar en un cáncer? Bueno, ¿O soy demasiado fatalista? no, a ver, sí lamentablemente el hecho de que nosotros tengamos un EPOC constituye un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Entonces sí, una vez que uno como médico diagnostica un EPOC, sí es importante que nosotros estemos vigilantes en que ese paciente no desarrolle un cáncer. Pero no necesariamente todos los pacientes que tienen EPOC van a derivar en un cáncer. El tema es que, por ejemplo, uno de los factores más importantes que hacen que un paciente desarrolle EPOC es el consumo de tabaco. Entonces, el tabaco es factor de riesgo para desarrollar EPOC y, como todos sabemos, es factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de cáncer de pulmón. Entonces, digamos que ahí compartimos un factor de riesgo para desarrollar ambas enfermedades. Entonces, creo que también es como una de las principales razones por las que uno, una vez que diagnosticó un paciente con EPOC, debe vigilar periódicamente, digamos, que ese paciente no desarrolle un cáncer de pulmón. De hecho, le iba a consultar, o sea, ¿por qué es que se produce el EPOC? ¿Es principalmente por el tema del fumado o hay otros factores que generan el EPOC? El tema principal, como vos decís, es el tabaco. El tabaco es lo que se asocia más al desarrollo de EPOC. Pero porque digamos es un gas que está caliente dentro de la vía aérea, yo siempre les digo, en realidad nuestra vía aérea lo único que debería de entrar es oxígeno, nada más. De ahí en fuera todo lo que nosotros respiramos puede generar una enfermedad pulmonar. Entonces, claro, el tabaco contiene un montón de agentes nocivos que generan inflamación y el problema es que yo fumo hoy, fumo mañana, entonces tengo una inflamación todos los días, que es lo que va a derivar en esos cambios crónicos en el bronquio, que es lo que va a derivar en esa destrucción del tejido pulmonar, pero no solamente el tabaco puede generar que yo desarrolle EPOC. Por ejemplo, en nuestros países de Latinoamérica, un factor muy importante es en las señoras que cocinan con leña. Entonces, la exposición al humo de leña también por el humo, por ese humo va a generar una inflamación dentro de nuestros bronquios, va a generar una inflamación dentro del parénquima pulmonar o el tejido pulmonar que puede derivar en un EPOC. ¿Qué otras cosas? La contaminación del aire cuando estamos en carretera, en las calles. Exacto, los contaminantes a los que nosotros nos expongamos. Entonces yo cuando veo, por ejemplo, a los estudiantes de medicina, siempre les digo, tienen que preguntar en qué trabaja el paciente, porque si es un paciente, por ejemplo, siempre les pongo este ejemplo, tiene un chinamito ahí en Avenida Segunda y vende frutas o vende el periódico y todos los días está expuesto al humo de los carros, ese paciente tiene un riesgo altísimo de desarrollar un EPOC. O tengo una casa o tengo una pulpería que está frente a una carretera principal y todos los días estoy ahí vendiendo en la pulpería y pasan los carros, constantemente yo estoy expuesta a esos contaminantes y eso puede generar que yo tenga un EPOC. También algunas infecciones, por ejemplo la tuberculosis, usualmente cuando un paciente ha tenido antecedente de tuberculosis puede desarrollar un EPOC. O el tener algunas infecciones, sobre todo en edades muy tempranas, tal vez chicos que han tenido como infecciones respiratorias recurrentes o que han tenido, sí, básicamente muchas infecciones. Las infecciones, sobre todo cuando tenemos en la niñez, pudieran hacer que cuando yo sea adulto desarrolle un EPOC. Doctora, nos consulta Alejandra Méndez de Alajuela.
Lo siguiente, ¿cuánto tiempo puede durar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Si, vamos a ver, si yo aprendí bien de lo que usted está diciendo, es un tema de que ya es una enfermedad para toda la vida. Cierto. Es una enfermedad, como la palabra lo dice, EPOC, es crónica. La C significa que es crónica. Es una enfermedad que no podemos curar, es una enfermedad que podemos controlar. Podemos controlar los síntomas del paciente, podemos mejorar la calidad de vida del paciente, pero no la vamos a curar. Una vez que diagnosticamos EPOC, hay que hacer tratamiento, hay que hacer cambios, digamos, también evitar las noxias. O sea, si soy fumador y me diagnostican EPOC, tengo que dejar de fumar, porque si no, la enfermedad va a avanzar mucho más rápidamente. Entonces, una vez que la diagnosticamos, la enfermedad, ya tenemos el diagnóstico de EPOC. Estamos conversando con la doctora Melissa Macís Quesada, especialista en medicina interna y neumología, que trabaja en el Hospital Calderón Guardia, sobre los mitos y realidades de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Doctora, igual, volvemos a invitar para quienes tengan todas las consultas relacionadas a este tema, que las hagan llegar. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona que ya presenta el EPOC? Okay. El síntoma pivotal quizás va a ser la falta de aire. Entonces, a veces la falta de aire empieza como muy lenta, porque tal vez, y el paciente tal vez al principio no le da importancia, como que de pronto dice, qué raro, me estoy cansando, antes subía la escalera y ahora me canso un poco subiendo la escalera. O antes podía caminar hacia la pulpería y ahora como que de pronto me tengo que detener para poder llegar a la pulpería. Y a veces lo achacan a un asunto nada más de edad, ¿verdad? Exacto, entonces a Y veces no. dicen, no, exactamente, seguramente estoy desacondicionado, seguramente es porque tengo más años y entonces a veces el problema es que el diagnóstico se retarda porque los mismos pacientes o incluso los mismos médicos a veces como que no le damos importancia a ese pequeño detalle de falta de aire que a veces es inicialmente muy sutil. El tema es que conforme la enfermedad avanza, pues la falta de aire también va a progresar, entonces cada vez voy a tener menos capacidad para caminar, como que ay, ya no puedo hacer tal cosa, ya me limito porque antes podía correr y ahora ya no puedo correr, o antes podía montar la bicicleta estacionaria y ahora me siento muy cansado cuando monto la bicicleta estacionaria, entonces la enfermedad va a ir progresando. El otro síntoma que podríamos tener es tos, que la tos puede ser seca. Eso le iba a decir, ¿hay alguna característica con respecto a la tos que me haga pensar de que tengo indicios de EPOC o son diferentes toses que le puede dar a la persona? ¿Puede ser una tos seca o puede ser una tos más brava? Lamentablemente no, la tos puede ser una tos seca o puede ser tos con flema, que puede ser por periodos y quitarse unas semanas, unos meses y regresar. Bueno, no puede ser constante o puede estar desapareciendo. Puede ser intermitente, exactamente. Y a veces pudiera ser que en ocasiones la tos sea más seca y en otros momentos la tos sea un poquito más productiva. Característicamente o lo que más se ve es una tos con flema. Y los pacientes con EPOC van a tener flema, van a tener producción de esputo o expectoración o flema por la misma inflamación que hay en los bronquios, porque al bronquio estar inflamado hace que las celulitas que normalmente tenemos en los bronquios que producen flema, porque la flema o el moco, digamos que es parte de nuestro sistema de defensa del pulmón para evitar que nos entren bacterias o que nos entren polvos, pero en este caso, como el pulmón está inflamado, esas células producen una cantidad mayor de flema. Entonces el paciente usualmente, o la mayoría de los pacientes con EPOC van a tener tos con flema, pero también podrían tener tos seca. Ok, entonces dos síntomas importantes es el tema del cansancio que va generando, la falta de aire y la tos. Y la tos. Principalmente. Sí, podemos tener algunas otras cosas, como por ejemplo una sensación de presión, de opresión, de que no puedo como llenar bien los pulmones, como que tengo algo que me presiona y no me deja respirar. Podríamos tener, a veces los pacientes escuchan un pitito que nosotros llamamos sibilancias. A la hora de respirar. A la hora de respirar, que es, o el gatillo, que la gente dice, tengo un gatillo ahí metido, y ese gatillo es el sonido del aire pasando a través de un bronquio estrecho. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, cuando usted silba, ¿cómo hace usted? Usted no puede silbar con la boca abierta, tiene que cerrar y fruncir sus labios
para generar el silbido. Entonces podemos tener silbidos en el pecho porque los bronquios están cerrados, entonces el aire suena cuando está entrando a los bronquios. Entonces también ese es un síntoma de que tenemos EPOC. No todos los pacientes lo sienten, pero algunos le dicen, es que siento como un gatillo, es que tengo como un pitillo en las noches. Eso también es una característica de la enfermedad. Y por eso tal vez la consulta, una de las primeras consultas que te hice con relación a cómo si el EPOC era similar o sinónimo de asma, ¿verdad? Porque me parece que muchos de los síntomas se coinciden, ¿verdad? El pitido, ¿verdad? Eso que usted está respirando y es incómodo, ruidito, pues uno puede decir, es un tema de asma, o sea, tengo un problemilla ahí, me voy a enfermar o en este momento me está afectando los pulmones, pero no se dan cuenta que puede ir a más, ¿verdad? Doctora, ¿la radiografía sirve para ver cómo están mis pulmones si fumé? En realidad no. La radiografía es un estudio que es importante para nosotros como neumólogos porque nos permite ver un poco, digamos, cómo está el pulmón, descartar algunas cosas que me podrían provocar algunos síntomas. Por ejemplo, ver que el paciente no tenga una neumonía, que el paciente no tenga otro tipo de inflamación pulmonar. Podría darme algunos hallazgos indirectos de que el paciente podría tener un EPOC, pero el diagnóstico de EPOC no se hace con una radiografía, ni tampoco es clínico, que es lo que me acabas de decir, o sea, tampoco yo, porque tenga tos, falta de aire y el pitito, puedo asegurar que el paciente tiene un EPOC. Sí, exactamente. Por lo mismo que acabamos de hablar, puede ser que en ese momento que realmente lo que tenga sea asma o que digamos el paciente tiene una bronquitis porque está resfriado y por eso tiene esos síntomas, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico de EPOC no es un diagnóstico clínico, ni tampoco yo puedo sospecharlo por la clínica, pero no puedo asegurar que el paciente tiene un EPOC con solamente los síntomas, inclusive con el examen físico, ni tampoco puedo hacerlo a través de una radiografía. De hecho, doctora, vamos a ver, con esto que usted me está diciendo y con esto otro, si yo tengo tos, vamos a ver, si yo tengo tos y me falta el aire, o sea, son síntomas posiblemente que uno pues, puede tener EPOC, pero también puede ser de que no lo tenga, porque puede ser síntoma de asma, por ejemplo. Pero entonces esto me lleva a preguntarle cómo entonces se hace un diagnóstico para detectar de que la persona tenga el EPOC. Sí, muy importante esto. El diagnóstico se hace a través de una prueba que se llama espirometría. Como el nombre lo dice, lo que vamos a medir es, bueno, la expiración. Vamos a hacer una prueba que mide cómo trabajan mis pulmones. La espirometría no es una prueba dolorosa, es un poquito difícil de hacer porque en la espirometría lo que vamos a hacer es decirle al paciente inicialmente que respire por la boca, le vamos a poner como una prensa, yo digo una prensa de ropa, pero es una nariguera, para taparle la nariz y le vamos a poner una boquilla y le vamos a decir inicialmente que haga una respiración normal, luego que tome el aire fuerte y luego que bote el aire como si fuera a apagar el queque de los 100 años. Y esa salida botada de aire o esa expiración tiene que durar 6 segundos, entonces uno siente que llega Navidad y que se está soplando todavía. Entonces es una prueba que es difícil de hacer. Y eso es una prueba, digamos, ¿ese ejercicio se hace una vez o tiene que haber repeticiones? Se debe repetir, la prueba se hace, digamos, la prueba para que tenga validez debemos hacer ese esfuerzo, dura 3 veces y bueno, se hace, digamos, los datos se van metiendo en una computadora donde se mete su edad, su género, la raza, porque no es lo mismo un latino que un noruego, ¿verdad? En cuanto a su capacidad pulmonar. Y la máquina va digamos, a determinar cuáles serían los valores normales para usted. Usted hace la prueba y la máquina se hace varias veces y la máquina escoge, digamos, cuál fue el mejor esfuerzo que usted hizo. Usualmente tenemos que haber hecho por lo menos 3 esfuerzos parecidos. Pero para hacer EPOC es muy importante hacer una prueba basal y una prueba que nosotros llamamos postbroncodilatador. Eso significa que le hacemos la prueba, como les acabo de mencionar, al paciente, luego le vamos a poner salbutamol y se la vamos a repetir. Y yo siempre les digo, no es que usted está enfermo, no es que usted está mal, no es que la prueba está mostrando algo grave. Es parte de la prueba. Porque la diferencia entre el asma y el EPOC es que después de que yo le pongo salbutamol, en el asma hay una mejoría en la prueba, en el EPOC no, porque el cambio ya es crónico. Entonces, eso es lo que me hace el diagnóstico. Doctora, ahora usted dijo algo de los valores, ¿verdad? Que en estas pruebas hay ciertos valores, que no es lo mismo una persona, un noruego, que un latino. ¿Cuáles podrían ser unos valores
que ya pueden identificar que un costarricense pueda ser paciente de EPOC? Ok, en esas pruebas uno establece como porcentajes. Entonces, en esa prueba, digamos, la normalidad no es 100%, la normalidad es 80%. Entonces, digamos, usted esperaría que los valores de esa prueba, porque esa prueba mide varias capacidades o varios volúmenes del pulmón, y digamos, si el paciente tiene algunos que están por debajo del 80%, eso es lo que me va a indicar que el paciente tiene una enfermedad obstructiva, que podría ser EPOC o bueno, que podría ser asma. Como les mencioné, la diferencia entre el asma y el EPOC la vamos a ver en la espirometría por el cambio o la mejoría que hay después del broncodilatador. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, para yo poder asegurar que un paciente tiene EPOC, hay que hacer una espirometría. Yo no puedo decir que un paciente tiene EPOC si no tiene una espirometría que me corrobore el diagnóstico. Claro. Bueno, ya estábamos hablando del diagnóstico, ahora hablemos del tratamiento. Una vez que la persona ya es diagnosticada con la enfermedad del EPOC, ¿qué tratamiento sigue? Y si es algo progresivo, si se tiene que estar cambiando, dependiendo los niveles que tenga la persona. Ok, sí. A veces menospreciamos un poco el tratamiento porque usualmente el tratamiento de los pulmones son inhaladores. Y la gente le dice, ay, es que solo me dan estas bombitas. Bueno, entonces yo siempre les digo, es que cómo es la forma en que nosotros podemos llegar al pulmón. Si nosotros tenemos una afectación en la piel, nos ponemos una crema. Pero si nosotros tenemos algo en el pulmón, tenemos que llegar a través de la vía aérea. Así como el cigarro llegó a través de la vía aérea y nos dañó el pulmón, pues los inhaladores es la forma de llevar el medicamento hacia los bronquios, que son los que están afectados para poder mejorar y desinflamar esos bronquios. Entonces sí, el tratamiento básico del EPOC son broncodilatadores, son medicamentos que me van a ayudar a que el bronquio se abra para que el aire pueda pasar adecuadamente. Eso es lo que llamamos las bombitas. Las bombitas, los inhaladores. Los inhaladores. Entonces existen diferentes tipos de inhaladores, digamos que trabajan en diferente forma, por diferentes caminos, por decirlo así, o por diferentes vías, para tratar de hacer que nuestros bronquios se abran. Entonces, no necesariamente todos los pacientes van a requerir el mismo tratamiento, el tratamiento va a estar individualizado dependiendo de cuáles son los síntomas que tiene el paciente o cuál es la gravedad de los síntomas que tiene el paciente. No es lo mismo un paciente que me dice que tiene falta de aire después de caminar 500 metros, pero que puede subir unas escaleras bien, a un paciente que me diga que se está ahogando con caminar de un cuarto al otro en su casa. Claro. Obviamente es un paciente que va a requerir mucho más tratamiento. Entonces, utilizamos y vamos combinando, digamos, los medicamentos que trabajan en diferentes vías como para bloquear diferentes caminos para poder lograr una mejor broncodilatación o que el bronquio se abra. Entonces vamos combinando los inhaladores dependiendo de los síntomas y también del grado de afectación que la espirometría nos muestre. Y doctora, sobre las bombitas, ¿es recomendable usarlas únicamente cuando la persona se siente mal o también, porque lo he visto, de personas que en cualquier momento se lo aplican? No, en realidad las bombitas deben de tener un orden, o los inhaladores. Usualmente, como hablamos, es una enfermedad crónica, lo cual significa que necesitamos hacer tratamiento todos los días. Entonces yo siempre les digo, así como el paciente diabético requiere de su tratamiento todos los días para controlar su azúcar, los pacientes que tienen EPOC requieren de sus inhaladores todos los días para controlar la inflamación y hacer que los bronquios se mantengan abiertos y quitar los síntomas. Existen medicamentos que son controladores, por decir así, que son los broncodilatadores, que trabajan, que tienen a veces una duración de efecto de 12 horas o de 24 horas, entonces que se pueden usar 2 veces al día o 1 vez al día, que es como el tratamiento de base, pero en ocasiones también podemos hacer uso de los medicamentos de rescate o los medicamentos que actúan más rápidamente, como por ejemplo el salbutamol. El salbutamol lo que hace es abrir el bronquio un poco más rápido cuando el paciente se siente mal, pero deben de usar siempre el tratamiento de base, digamos el tratamiento de control todos los días para, digamos, porque eso haría que ellos controlen los síntomas, entonces quizás ni siquiera tienen la necesidad de estar usando, digamos, el salbutamol como mecanismo, como medicamento, perdón, de rescate. Hablemos de crisis. Bueno, ya la persona está identificada, diagnosticada con el tema del POC.
Usted, si tiene un tratamiento, es como para tratar de que la enfermedad no avance o no se deteriore, pero aún con tratamiento pueden haber crisis, doctora. ¿Y qué señales me pueden dar de que estoy entrando en una crisis? Sí, esta pregunta es muy importante. Lamentablemente el EPOC como enfermedad puede generar o puede tener picos o exacerbaciones. La mayoría de las exacerbaciones pueden estar dadas sobre todo por infecciones virales. Entonces el paciente se resfría, empieza tal vez con un poco de tos, que es como el síntoma, uno de los síntomas pivotales, va a tener un aumento de la tos. Algunas veces lo que van a referir es que tiene un aumento en la producción de la flema y que la flema de pronto se cambió de color y se volvió un poco más amarilla, un poquito más café. Entonces esos son como los datos que me pueden hacer pensar que estoy entrando en una exacerbación o que estoy haciendo una crisis de la enfermedad, en donde sí tenemos que recurrir a algunos otros tratamientos, quizás aumentar, por ejemplo, en ese caso sí, el tratamiento de rescate, como los broncodilatadores de acción rápida, como el salbutamol o el bromuro de ipatropio, lo que se llama Atrovent. A veces tenemos que usar algunos antiinflamatorios inhalados o inclusive algunas veces algunos antiinflamatorios orales y bueno, valorar si se trata de una crisis por un virus que puede pasar y manejo un poco sintomático del virus, o si ya avanzamos a que ya se nos complicó con algo bacteriano y ya entonces en ese caso requerimos antibióticos. Cuando ya estamos hablando de una crisis, ya lo que es el tratamiento normal que manda el especialista no es suficiente, ya hay que más bien acudir al médico de inmediato para hacer el tratamiento respectivo para controlar la crisis. Sería lo ideal porque, claro, estamos como bien lo decís, estamos con un aumento de los síntomas a pesar de mi tratamiento de base. Entonces, el tratamiento de base no se quita, el tratamiento de base debe seguir, pero yo tengo que agregar medicamentos que me controlen y tal vez que eviten que el paciente progrese y haga una crisis más severa que ya merite ir a un servicio de emergencias o que lo lleve inclusive a una hospitalización, ¿verdad? Claro. Que es lo que no queremos en los pacientes que tienen EPOC. Cuando ustedes, igual, siempre en el tema de la crisis, usted me mencionó algo que me llamó la atención, que cuando uno está como en una crisis cambia el color de la flema. ¿Por qué cambia ese color a un amarillo, a un café? ¿Qué es lo que está generando ese cambio? Probablemente que hay un proceso inflamatorio mayor al que usualmente los pacientes tienen en sus bronquios, ¿verdad? Y que sobre todo si la crisis está desencadenada por un agente infeccioso, pues entran en juego un montón de celulitas, o lo que nosotros decimos mediadores inflamatorios, un montón de celulitas que vienen a tratar de atacar ese virus o atacar esa bacteria que tengo en mi vía aérea, y eso es también lo que genera que haya un cambio, digamos, en más inflamación en el bronquio y un cambio en las flemas. Ok, y doctora, siempre sobre las crisis, ¿podemos evitarlas o es algo que es como inevitable? ¿Y cómo podemos evitarlas si se puede, verdad? Como te decía, lamentablemente el EPOC tiene la característica de que yo me puedo exacerbar, que me puedo empeorar, pero como médicos o como neumóloga, mi objetivo es tratar que el paciente tenga la menor cantidad de crisis posibles. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer para evitar entrar en una crisis o en una exacerbación? Lo primero, ser hipercumplidos con el tratamiento. No saltarnos el tratamiento, cumplir los medicamentos, la dosis que el médico está indicando, la frecuencia que el médico está indicando. Segundo, como les mencioné, la mayoría de las crisis son inicialmente desencadenadas por virus. Entonces, la manera de evitar virus es inicialmente vacunación. Los pacientes con EPOC deben estar vacunados por influenza anual, idealmente deberían de estar vacunados por COVID, tienen que tener vacuna de neumococo y ahora se recomienda que deben tener la vacuna de la tosferina también. Entonces estamos hablando que una persona con EPOC es una persona con factor de riesgo, una población con factores de riesgo importantes y que tienen que estar cumpliendo con todo el programa de vacunas, ¿verdad? Exactamente, entonces eso es muy importante. Y luego pues los cuidados habituales de lavado de manos, que si yo tengo un familiar que tiene EPOC,
el abuelito tiene EPOC, pues si el nietito está resfriado, pues idealmente que no vaya a visitar al abuelito, ¿verdad? Porque distanciamiento social cuando alguien está resfriado, ¿verdad? Como todos estos aprendizajes que tuvimos con la pandemia, ¿verdad? Eso tenemos que aplicarlo en los pacientes que tienen EPOC, pero vacunación es lo más importante y apego al tratamiento. Yo creo que son los pilares para evitar que un paciente tenga una exacerbación. Perfecto. Vamos con 3 consultas de las personas que nos están pues observando en este interesante tema. Doctora, bueno, primero don Gerardo Ortiz me pregunta así, ¿cómo se contagia la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? No es un asunto de contagio, ¿verdad? No es un asunto de contagio, no es una enfermedad infecciosa, no es una enfermedad que yo pueda pasarle, digamos, a mi esposa o a mis hijos, sino que es una enfermedad que se genera por la exposición a noxas, como hablamos, tabaquismo, cocina de leña, contaminantes ambientales y algunas infecciones. Entonces, no hay, o sea, la manera de nosotros evitar tener un EPOC es evitar fumar. El vapeo, digamos, todavía tal vez es un nuevo vicio del cual todavía no sabemos, digamos, cómo nos va a afectar en la parte, digamos, de EPOC, pero ya estamos viendo que sí afecta un montón el pulmón. Entonces, evitar todo lo que sea consumir algo que inhalado, digamos, la marihuana también puede provocar EPOC, a veces la gente piensa que no, pero sí, también. Todo lo que es inhalado, todo lo que sea fumar, va a generar una inflamación en nuestros bronquios que puede derivar en el desarrollo de EPOC. Es que como usted lo dijo, lo único que debería estar entrando a nuestros pulmones es oxígeno. Nada más. ¿Verdad? Todo lo de ahí en fuera, pues ya nos puede generar repercusiones. Exactamente. Doña Mercedes Solano nos dice, ¿qué cosas no puede hacer una persona con EPOC? Bueno, yo creo que yo le puedo adelantar algo, no fumar, ¿verdad? Exacto. No fumar, entonces, y tal vez me van a decir, ay, pero si ya yo tengo EPOC, puedo seguir fumando, de todos modos ya se me dañaron los pulmones. Pues no, resulta que si yo tengo EPOC y sigo fumando, la declinación en la función pulmonar o el progreso de la enfermedad va a ser mucho más acelerado. Entonces, si yo fumé y me diagnostican un EPOC, lo ideal es, parte del manejo del EPOC es dejar de fumar. Tenemos ahora la ayuda de las clínicas de cesación de tabaco que existen en los hospitales centrales, en muchas de las clínicas periféricas, para ayudar a las personas a que dejen de fumar. Entonces, si yo ya tengo EPOC, tengo que quitar la NOx igual. Si tengo EPOC porque cociné con leña, pues hay que cambiar la cocina de leña, buscar una cocina de gas, cambiar los hábitos de preparación de alimentos en mi hogar, porque si no yo voy a seguir teniendo el factor que me generó la enfermedad y va a hacer que la enfermedad progrese rápido. Perfecto. Nos comenta don Heiner ZB. Saludos, doctora Macís. En su experiencia, ¿podría decirse que el EPOC es subdiagnosticado como una enfermedad relacionada con perfiles de trabajo o que se confunda con asma? Gracias. Sí, yo creo que es una enfermedad subdiagnosticada a veces, porque el problema es que a veces no la sospechamos, a veces tenemos, como les decía, la falta de aire, la tos, quizás no le damos importancia a esos síntomas. Tal vez es importante, como nosotros como médicos, a la hora de hacer la historia del paciente, siempre preguntar en qué trabaja, preguntar cuáles exposiciones ha tenido, porque tal vez a veces nos centramos mucho en el tabaco, que es muy importante, pero también esas cosas, como en dónde trabajó, qué estuvo expuesto, si trabajaba en un lugar contaminado, usabas mascarilla, cuánto tiempo trabajaste en ese lugar. Es importante también preguntar si tuvimos infecciones en la infancia, porque es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. El desarrollo pulmonar termina después de los 20 años. Entonces, todas las exposiciones que nosotros tengamos durante nuestra niñez y durante nuestra adolescencia van a tener una repercusión cuando tengamos 40, 50 años. Entonces, imagínense lo que es los chiquillos que empiezan a fumar en la adolescencia. Es el peor momento, el pulmón ni siquiera se ha terminado de desarrollar y ya estamos metiéndole una noxa que puede hacer que no termine de formarse adecuadamente. Entonces, ya ahí voy perdiendo, porque entonces ya ahí tengo, tras de eso, tal vez tuve muchas infecciones, empecé a fumar a los 16 años
Y ese paciente muy probablemente a los 40, 45 años puede empezar a tener síntomas respiratorios. Claro. Conversamos con la doctora Melissa Macís Quesada, especialista en medicina interna y neumología, que trabaja en el Hospital Calderón Guardia, y estamos hablando sobre mitos y realidades de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que conocemos como EPOC. Igualmente les vuelvo a hacer la invitación para que nos externen todas las consultas que tengan relacionadas al tema. Doctora, bueno, ahora hablamos de las bombitas, de los inhaladores. ¿Cómo usar correctamente un inhalador? Pregunta importantísima. Una de las cosas que hace que los pacientes no se controlen es porque no saben usar los inhaladores. Y en eso he de decir que tal vez nosotros como médicos cometemos el error de dar la indicación, pero nunca les explicamos cómo se usan los inhaladores. Y no revisamos si lo están haciendo correctamente en nuestras consultas. Creo que es algo que tenemos que cambiar en nuestra práctica clínica. Tal vez nosotros los neumólogos que mandamos muchos inhaladores estamos más acostumbrados a revisar dentro de la consulta. Pero bueno, sí los inhaladores usualmente hay que tener paciencia para hacerlos. Bueno, digamos, lástima que no me traje un inhalador para hacer un ejemplo, pero usualmente la mayoría, bueno, los MDI, que son los que tenemos sobre todo en la seguridad social, son las bombitas clásicas. Claro. Entonces usualmente yo debo de quitarle la tapa. Cada vez que lo voy a usar debo de agitarlo, debo de pedirle al paciente que se ponga en forma recta, que bote todo el aire, porque tengo que botar y digamos, desinflar el pulmón. Luego de que lo desinflé, introduzco el inhalador en mi boca, tratando de hacerle un buen sello. Yo siempre les digo que como en trompa, no con los labios metidos, sino haciendo un buen sello, porque es un gas, para que no se nos salga por las orillitas de la boca. Estripamos el inhalador e inhalamos inmediatamente profundo y despacio. No es. ¿Y cuántas veces tiene que? Una vez. Se hace una vez, inhalamos profundo y despacio, y una vez que ya inhalé y ya no puedo meter más aire, lo sostengo ahí, me quedo congelado 10 segundos sosteniendo el medicamento para que el medicamento se asiente en los pulmones, y una vez que llegué a 10, boto el aire y respiro normal. Si yo le envío al paciente 3 inhalaciones de X bombita, no se vale que haga Ahí no sirve nada, se me quedó todo en la boca, me lo tragué, no está llegando a los bronquios, me da temblor porque me lo estoy tragando, y ese no es el efecto que yo quiero. Lo que yo debo de hacer es hacer todos los pasos que acabo de mencionar 3 veces. Doctora, y bueno, a veces aprendemos mejor de los errores, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí usted nos dijo de muchas maneras lo correcto, pero también capté cosas donde a veces la persona hace montones de veces. O sea, tal vez a veces le dicen a uno, usted solamente una vez me lo hace, y la persona tal vez dice, no, yo ocupo más, y se ha 3 veces se echa, y como usted dice, se los hace tragados. ¿Qué errores cometen las personas al respecto? Digamos que usualmente no botan el aire, es como el primer error. Hacen muchas veces el inhalador porque piensan que si me lo hago más, entonces me llega más medicamento y me va a funcionar más rápido. Yo a veces les digo, yo entiendo que se están ahogando, entiendo que se sienten mal, pero en la medida que usted lo haga bien y con paciencia, el medicamento va a trabajar mejor. Entonces, aunque yo necesite, quizás sí, quizás necesito, por ejemplo, en una crisis, el salbutamol, digamos 3 o 4 bombazos, por decirlo en la forma coloquial, no sirve si yo hago Claro. Tengo que hacerlo despacio, tomando cada inhalador, permitiendo que el medicamento llegue al bronquio. Cuando termino, entonces respiro, vuelvo a tomar aire, lo boto, vuelvo a hacer la siguiente inhalación, termino, me doy ahí una pausa. No necesariamente la pausa tiene que ser de muchos segundos, puede ser un momentito. Inclusive yo a veces les digo, mientras lo va agitando otra vez, ya va descansando, entonces bota el aire de nuevo, se introduce el inhalador, estripa, jala, sostiene contando hasta 10, cuando llega a 10, respira normal. Lo ideal también es que los inhaladores se usen con una cosa que se llama un espaciador, que es como decir una botellita. Y a veces ahí también tenemos un mito, porque pensamos que el espaciador es solo para los chiquitos. Ah, no, yo soy un adulto, yo sé usar el inhalador. No, el espaciador es para todos los pacientes que necesitan inhaladores, porque el espaciador me permite tener esa pausa de estripar el aerosol y que el aerosol se quede dentro de la botellita y que yo lo pueda inhalar.
y que pueda inhalarlo correctamente y que el inhalador llegue hasta el pulmón. Además de que me evita efectos secundarios, porque cuando yo me pongo el inhalador en forma directa, muchas veces también me puede generar irritación en la garganta, puede hacer inclusive hasta que me ponga ronco. Y es por digamos, por el spray donde está entrando. Entonces, lo ideal para todos los pacientes que tienen tratamiento con inhaladores es que usen el espaciador. Y doctora, por ejemplo, hay personas que a veces están haciendo actividad física y tienen que recurrir al inhalador. Ellos tienen que tomar un tiempo para bajar un poco la intensidad con la que viene el cuerpo, o de una vez pueden tomar el inhalador. Pueden hacer el inhalador de una vez. O sea, lo que es importante es que lo hagan pausado, que lo hagan en forma correcta, que respiren profundo, que aguanten la respiración 10 segundos, que se tomen el momentito para hacer el inhalador para que realmente sea efectivo. Y digamos, con respecto a la actividad física, tal vez es otro de los puntos que me parece importante mencionar. Cuando nosotros tenemos EPOC, la primera reacción es, no, usted se está ahogando, mejor quédese ahí sentado y no se mueva. No, es que ya mejor no llevamos a papá al mall porque se ahoga. Si lo llevamos a caminar allá a comer al food court, no, se ahoga caminando del parqueo al food court. Es el principal error. Los pacientes que tienen enfermedad respiratoria tienen que hacer ejercicio. Si yo no hago ejercicio, yo pierdo la capacidad para hacer ejercicio, entonces me voy a ahogar más. Pero ya no es un tema de la misma enfermedad, sino es porque me desacondicioné. O sea, porque entonces yo dejé de caminar, pierdo fuerza en mis músculos, pierdo fuerza para poder respirar, entonces me voy a ahogar más porque me la paso sentada todo el día en mi casa y no me dejan hacer nada. Los pacientes que tienen enfermedades respiratorias y sobre todo EPOC deben de hacer ejercicio y existen programas de rehabilitación pulmonar. Es parte del tratamiento, digamos, no farmacológico de los pacientes que tienen EPOC. Y rehabilitación pulmonar no es hacer la inspirometría de las bolitas famosas que se pusieron muy famosas o muy en boga cuando tuvimos COVID. Rehabilitación pulmonar es subirse a una bicicleta estacionaria, es subirse a una caminadora, es hacer ciertos ejercicios con pesas o ligas o resistencias para mejorar la fuerza de mi tronco para poder respirar. Para nosotros poder respirar tenemos que tener un tronco fuerte que me ayude a levantar la caja torácica y a llenar el pulmón. Si mi tronco está débil, yo me voy a ahogar porque tengo debilidad. Entonces, fortalecer el tronco es muy importante para poder respirar mejor. La rehabilitación pulmonar pues no va a curar el POC, pero me va a ayudar a tener calidad de vida. Entonces, obviamente no es que los pacientes con EPOC tienen que ir a apuntarse a correr la maratón. Claro. Es con medida, ¿verdad? Pero es importante que se mantengan con actividad física. Bueno, ahora usted creo que ya me dio la respuesta a una de las dos consultas que le iba a hacer. Bueno, de hecho yo creo que ya me dio la respuesta de estas dos consultas. Si la persona tiene POC, se puede vacunar y se puede realizar ejercicio. Yo creo que la segunda ya me la dijo bien claro. Sí, vacunación importantísima dentro del manejo del EPOC. Debo de estar vacunado. Debo de estar vacunado para evitar tener crisis. Debo de estar vacunado para evitar tener infecciones, que es lo que me va a perjudicar. Y debo de hacer actividad física. ¿Y por qué también debo de evitar tener infecciones o tener exacerbaciones? Que antes hablamos de esto. Porque resulta ser que, como les hablaba y hablamos un poco de la flema y por qué la flema cambiaba y dijimos que era porque había una inflamación. El problema es que esa inflamación, cuando yo estoy en una crisis, no está limitada al pulmón. Esa inflamación está en todo nuestro sistema. Entonces, de hecho, hay muchas celulitas, de hecho, los hemogramas o los exámenes de sangre se alteran y muestran que hay una inflamación, que hay una infección y hay un montón de celulitas que están tratando de ayudar a defenderse contra el virus, contra la bacteria o que están activando esa inflamación dentro del pulmón que me está generando los síntomas que están circulando por toda la sangre. Y el problema es que se ha visto que las exacerbaciones o las crisis de los pacientes EPOC constituyen un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, entre más crisis yo tenga, inclusive podría tener riesgo de tener enfermedades del corazón, como por ejemplo un infarto o una arritmia o algún derrame, y eso está dado por la inflamación que la crisis del EPOC me generó. Entonces, vean qué importante que es tener vacunación para tratar de evitar tener crisis y exacerbaciones. Perfecto. Doctora, nos consulta doña Estela Smith. Nos dice, buenas noches, ¿un EPOC podría empeorar si se produce un infarto pulmonar por una embolia pulmonar? Gracias.
Ok, digamos que un infarto pulmonar o una embolia son, digamos, es otra enfermedad pulmonar, porque digamos una embolia pulmonar ya es una enfermedad en los vasos que van del corazón hacia los pulmones, es como en los vasitos donde está el coágulo, digamos, que es la embolia pulmonar. Digamos que no me va a afectar el EPOC porque son, digamos, dos enfermedades distintas, pero sí me puede empeorar los síntomas porque ambas cosas me van a generar falta de aire. Entonces, si yo tengo un EPOC Claro. y hice una embolia pulmonar, pues probablemente en los días posteriores voy a tener más falta de aire, porque no, ya tenía falta de aire por el EPOC y ahora tengo un problema en los vasos. Entonces, hasta que el coagulito no se termine de quitar, pues el paciente puede tener un empeoramiento de los síntomas. Ahora bien, todos los pacientes con EPOC requieren oxígeno. No, no todos los pacientes con EPOC requieren oxígeno. Usualmente son los pacientes que tienen una afectación muy grave, con una limitación muy importante en la función pulmonar, los que van a llegar a requerir oxígeno. Y aquí es muy importante aclarar que el oxígeno no es para aliviar la falta de aire. El oxígeno es un medicamento más. El oxígeno es para sustituir el oxígeno que me hace falta. Cuando empezamos la conversación mencioné que el EPOC genera una destrucción del tejido pulmonar. Entonces esa destrucción hace que yo no pueda hacer el intercambio de oxígeno, que es la función principal de los pulmones. Entonces, como yo no estoy pudiendo oxigenar mi sangre, el nivel de oxigenación se cae, entonces es ahí donde yo tengo que indicar oxígeno para que el paciente reciba el oxígeno por su naricita, que viene del tanque o que viene del concentrador, y eso sustituye al oxígeno que mi pulmón no está pudiendo satisfacerme. Entonces, el oxígeno no es para quitar la falta de aire, el oxígeno es para llenar mi cuerpo del oxígeno que necesito para poder vivir y para poder realizar mis funciones básicas. Esta pregunta va a ser como un recordatorio de algo que usted dijo minutos atrás. ¿La persona que tiene EPOC puede seguir fumando? No, no debe de seguir fumando. Debemos de ver de qué manera dejamos de fumar. Es muy difícil. Yo he tenido pacientes que fuman con el tanque de oxígeno a la par, en ese grado, pero lo ideal es dejar de fumar. De hecho, hasta es una contraindicación darles oxígeno si están fumando, Claro. porque se puede incendiar o se puede explotar el tanque, ¿verdad? Entonces, pero es importantísimo que dejen de fumar porque si no la enfermedad va a seguir avanzando. Y lamentablemente es feo tener un EPOC avanzado porque la falta de aire realmente puede llegar a ser angustiante para el paciente y para la familia. Cuando ya tenemos un pulmón que está muy destruido, muy afectado, y a veces aunque usemos tratamientos, aunque usemos oxígeno, el paciente no puede caminar, se ahogan con lavarse los dientes, con vestirse. Entonces yo siempre les digo, hay que tratar de dejar de fumar. Llegar a ese punto es realmente triste y doloroso para todos, inclusive angustiante para uno como médico, digamos, de ver un paciente que tiene tanta falta de aire. Claro. Doctora, ya para ir cerrando, quiero hacerle dos consultas muy puntuales, siempre en el tema de recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted daría para evitar que mis hijos o mis nietos lleguen a tener esta enfermedad? Primero, no fumar. Y es algo que yo como mamá le digo a mi hijo, nada inhalado es bien para los pulmones. Nada inhalado. No fumar absolutamente nada, porque eso me va a generar un daño en los pulmones. Vacunación, control de enfermedades, vacunación en los niños, importantísimo por lo que les mencioné, control de las enfermedades infecciosas en los niños. Yo tengo un niño que está constantemente teniendo gripes y bronquitis y que se me van los bronquios cada vez, hay que llevarlo a consultar donde el pediatra o donde el neumólogo pediatra para que veamos a ver qué es lo que está pasando y podamos evitar que ese chiquito siga teniendo infecciones para que en el futuro, cuando sea adulto, no desarrolle enfermedades como por ejemplo el EPOC. Claro, doctora, vamos a ver con este tema del fumado, que creo que queda súper claro de que el fumado no nos lleva a nada bueno. Pero también el fumador pasivo, el que está a la par de esa persona que fuma, ¿verdad? También que generar esa conciencia de que si yo fumo, soy yo el que me hago daño, cosa que ese pensamiento ya es erróneo, pero también pensemos en el niño que está a la par
del papá o de la mamá que está fumando y que eso le puede llegar a generar, él puede llegar a generar la enfermedad del EPOC gracias a ser un fumador pasivo. Claro que sí. Ese punto que tocaste, importantísimo, se me había olvidado mencionarlo, que dicha que lo dijiste. El tabaquismo pasivo me genera riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias como EPOC e inclusive cáncer. O sea, yo podría tener cáncer por estar expuesto al tabaco de mi familiar. Claro, por eso en países, gracias a Dios, digamos en Costa Rica existe una política respecto a eso y fue parte de lo que hizo que existiera la ley, de que antes usted iba a un restaurante y aquello era el humo así, digamos, sobre todas las mesas. Claro. Y eso, digamos, ya en nuestro país nosotros no estamos acostumbrados. De hecho, cuando uno va a algunos otros países, uno hasta que se asombra y le molesta entrar a un restaurante donde todo el mundo está fumando y huele a cigarro. Es ¿verdad? chocante. Porque sí. ya nosotros no estamos acostumbrados en nuestro país. Entonces, por supuesto que hay que decirle a nuestros familiares que si, bueno, si ellos no quieren dejar de fumar, pues que salgan de la casa, que se vayan al patio, cerrar la puerta, pero que no exponga a sus hijos, a sus amigos, digamos, al humo del tabaco, porque a la postre eso puede generar que la otra persona que no está fumando tenga después una enfermedad respiratoria. Y por supuesto, bueno, en cuanto a factores de riesgo, pues también si cocino con leña, pues ya sabemos que es un factor de riesgo. Yo sé que a veces la gente dice, ay, es que la comida no sabe igual. Sabe más rico. Sabe más rico con la cocina leña. Y, ay, pero tiene chimenea y la tenemos afuera. Sí, igual el humo entra a la casa y lo estamos respirando. Entonces, lamentablemente, aunque la comida no sepa diferente, hay que dejar de cocinar con leña. Y si nosotros tenemos alguna exposición laboral, pues entonces ver de qué manera podemos hacer modificaciones, ponernos una mascarilla, tratar de ventilar el lugar. A veces no nos podemos cambiar de casa o solo tenemos el chinamito en la avenida Segunda, pero Claro. entonces ver de qué manera nosotros podemos usar mascarillas o algo que trate de evitar un poco esa exposición a los contaminantes de la calle. Doctora, última pregunta para cerrar este interesante tema. Ok, ya hablamos de recomendaciones para evitar de que nuestros hijos, nuestros nietos no lleguen a ser un paciente más de la enfermedad. Ya usted también me dijo de que es una enfermedad crónica, que no se quita, pero ¿qué consejos y recomendaciones le da al paciente que tiene EPOC, para tener la mejor calidad de vida? Bueno, lo primero es, si tengo algunos de los síntomas que acabo de mencionar y tenemos algún factor de riesgo, como he fumado toda mi vida y de pronto sí me falta el aire, lo primero es consulte con su médico para que lo revise y eventualmente le realice una espirometría para ver si usted tiene EPOC. El diagnóstico temprano, que nosotros podamos dar tratamiento tempranamente, puede enlentecer la progresión de la enfermedad. Segundo, llevar un adecuado control, o sea, y acudir a las citas médicas. Si yo ya tengo EPOC, tratar de no faltar a las citas que el médico me está poniendo, ser obediente en los inhaladores, porque a veces, yo sé que a veces los inhaladores dan un poco de pereza, ay, pero si yo me siento bien, ¿por qué me tengo que hacer esto? Bueno, para evitar que la enfermedad siga progresando. Entonces, nuevamente, ser apegado al tratamiento, tanto en las dosis que el médico indica como en la frecuencia que el médico indica. Vacunación, que es lo que hemos hablado muchísimo, evitar, digamos, exposiciones ambientales, laborales, que también podrían generar crisis, y hábitos de vida saludable, una buena alimentación, revisar los niveles de vitamina D, comer frutas y vegetales y hacer ejercicio, por favor, es importantísimo. Ok, perfecto. O sea, como usted dijo ahora, si están en el centro comercial y ven que el papá, la mamá, la persona que tiene el EPOC se está cansando, o sea, puede descansar un ratito, pero no le diga no más, no me camine más, Exacto. ¿verdad? Es que a veces quieren dejarlo como si fuera un arreglo, Exacto. ¿verdad? Aquí, como si fuera Exacto. adorno. Entonces, a veces hay que obligarlos a caminar un poquito, dependiendo de cómo estén, ¿verdad? A veces yo les digo, bueno, tal vez no tienen que caminar todo el Sí, mall de un tampoco es que me va a extremo a otro, recorrer. pero podemos hacerlo caminar un poquitito, lo llevamos a un restaurante donde tiene que bajarse del carro y caminar unos cuantos metros, pero es importante, o yo a veces les digo, salga a caminar en la acera de su casa, de aquí para allá, ¿verdad? En el zaguán, dele vueltas al garaje, pero es importante que se mantengan activos. Nosotros en el Hospital Calderón Guardia tenemos pacientes con EPOC, con oxígeno, que llegan a hacer ejercicio, están subidos en una bicicleta estacionaria con oxígeno, en ese grado, ¿ok? Y es importante, y eso, viera cómo les mejora la calidad de vida, los programas de rehabilitación pulmonar. Entonces, sacar de nuestra mente que el paciente EPOC tiene que quedarse sentadito, como dice usted, como una maceta. No.
tiene que ser actividad física, tiene que moverse en la casa. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Mucho gusto. Creo que el espacio ha sido muy provechoso, con una conversación que creo que a todos nos dejó muy buenas enseñanzas, ¿verdad? Que ojalá tengamos muchos apuntes y que no solamente tengamos apuntes, sino que las personas lo puedan tomar en práctica. Tanto las personas para evitar esta enfermedad, así como aquellas las que lamentablemente ya tienen EPOC, puedan tomar este tipo de recomendaciones para que las pongan en práctica y puedan tener una mejor calidad de vida. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por aceptar, ¿verdad?, este espacio, ¿verdad? Y agradecerles a todas las personas que nos han acompañado en este Facebook Live que habló sobre los mitos y realidades del EPOC. Nos acompañó la doctora Melissa Macís, ¿verdad? Especialista en medicina interna y neumología del Hospital Calderón Guardia. De verdad, a todos muchas gracias e invitarlos, porque bueno, el programa de La Voz Científica continúa con estas entregas y en el próximo mes vamos a hablar sobre el asma. Entonces, invitados todos, porque también es un tema que empezamos a hablar de que tiene sus similitudes, pero que es importante poder encontrar y saber bien cuáles son esas diferencias. Exacto. De verdad, doctora, muchísimas gracias. No sé si tiene algún mensaje final. Sí, básicamente gracias por el espacio, porque esta interacción con los pacientes, para que conozcamos estas enfermedades y tratemos de tomar medidas para mejorar la calidad de vida, yo creo que es el objetivo de nosotros como médicos. Siempre tratar de mejorar al paciente. Yo creo que la educación, este tipo de educación es muy importante, entender cuál es la enfermedad, cuáles son los síntomas, por qué me dan el tratamiento, facilita también que el paciente tenga apego. Así que muchas gracias por el espacio y un honor para mí estar acá. Con mucho gusto. El Colegio de Médicos es su casa y también en el programa de La Voz Científica, ojalá podamos contar con usted nuevamente. Para nosotros es un honor. Con todo gusto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima edición de La Voz Científica, como les dije, el próximo mes de septiembre, hablando del asma. Muy buenas noches.